Hola, Vamos doctor, a buen día. comenzar. Hola, hola. Sí, es que siempre copio bien la liga, pero bueno, ahora con el acelere en mi casa me quedé sin internet y entonces vine aquí a conectarme. Pero ya estaba aquí desde las 8. Bueno, entonces, razón e intención es nuestro tema de hoy. Razón e intención. He platicado algunas veces, un par de veces con el doctor Juan Abelardo, quien diseñó este programa, ¿no? Sobre este módulo en especial, ¿no? Porque, claro, el binomio que hoy nos toca analizar, pues tiene como bastantes líneas que podríamos identificar, pero pues a mí me interesaba un poco como hilarlo al resto de materias que ustedes van a llevar, ¿no? Sin embargo, pues es obvio pensar que también cada uno de nosotros, cada una de nosotras las que participamos en estos diplomados, pues tenemos un enfoque distinto, ¿no? Tenemos un modo de abordar los temas. El diplomado está pensado, por decirlo una cosa así sintética, ¿no? Porque a lo mejor incluso va a resultar injusto nombrarlo así, pero sí en términos muy aristotelicotomistas, ¿no? O sea, lo explico, o sea, es decir, como esta idea clásica del equilibrio o balance que tiene que haber entre la razón y la voluntad. No sé si ustedes se acordarán de aquella alegoría platónica del carro alado, ¿no? O sea, el mito del carro alado, ¿no? Entonces, donde Sócrates explicaba pues un poco esta proporcionalidad que debiera haber en la conducción de un carro, que tendría que ser acompañado de dos, como son todos los carros que son tirados por algún animal, pues de dos cuerdas, de dos lazos, ¿no? Una es la razón y otra es la voluntad. Entonces, desde entonces se ha creído, pues, de alguna manera, que hay una sinergia, una interacción entre estas dos facultades humanas. Me parece que nosotros como generación hemos descubierto muchas más posibilidades que solo, digamos, esta tensión que pudiera haber entre la razón y la voluntad. Y luego de ahí trasladarlo al pensamiento crítico, que es lo que más me interesa, ¿no? Yo diría, porque de alguna forma es la metodología que yo he venido utilizando de manera transversal en todos los diplomados, se trata no solo de pensamiento crítico y ya, sino se trata de pensamiento crítico situado, como lo definiría Rodolfo Kusch, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a pensamiento o filosofía latinoamericana. Y entonces, no es la razón occidental, por llamarla de una forma, ¿no? Una razón que a veces se enarbola como soberbia, se enarbola como universal, ¿no? Sumamente, yo diría, o poliabarcante o omniabarcante, ¿no? O sea, de ahí justo es la soberbia, ¿no? Que se coloca como una especie de pedestal y observa al mundo, supuestamente de manera neutra y objetiva, pero me parece que no, nunca ha sido así, ¿no? Y lo voy a decir, una razón sumamente patriarcal, una razón que en tanto que el modelo es el varón, ¿no? Supuestamente es ecuánime, ¿no? Es estoico, ¿no? Y domina sus pasiones. Esa es la parte que a mí más me molesta de esa explicación. Porque entonces resulta que nosotros los latinoamericanos no tenemos un nivel de razonamiento idóneo, adecuado, en tanto que nosotros disfrutamos la fiesta, nos gusta la música, somos poetas, ¿no? Nos encanta el colorido, entonces eso parece como que de
desvaloriza la razón, ¿no? Entonces nosotros no razonamos, o sea, literalmente no razonamos, ¿no? O sea, nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones en ese simplismo que el racionalismo occidental le ha querido imprimir a todo el pensamiento y también al pensamiento crítico. Por obvias razones, otros sujetos pensantes quedan fuera de esa misma dimensión racional, ¿no? Obviamente las mujeres, porque en esta idea de la razón occidental, pues las mujeres son más emotivas y entonces no logran alcanzar ese estoicismo o ecuanimidad que supuestamente esta filosofía tradicional, ¿no? Obviamente los indígenas, los niños y un sinfín de categorías que quedarían fuera por tener algún diagnóstico de algún disturbio mental, ¿no? Entonces, casi quedaríamos fuera todos, ¿no? Solo un par, ¿no? Quizá, no sé, Robert Alexi, en su momento Hans Kelsen, ¿no? Todos los demás debemos conformarnos con citarlos, con regodearnos de su pensamiento, pero difícilmente acceder o lograr entrar al Olimpo del razonamiento, ¿no? Entonces, perdón que empiece así tan abruptamente, pero creo que el plantearlo de ese modo nos puede abrir la posibilidad de hacer una reflexión un poco más emancipada y libre, ¿no? Porque digamos que nos unimos todos contra un enemigo común. No sé si incluso esto es una falacia de paja, pero o sea, que es justamente ese racionalismo exacerbado que Occidente le ha impreso a casi todos los productos que ha generado, ¿no? Incluido el derecho. Esta suele ser una clave hermenéutica que ya de por sí es crítica. O sea, si me dicen, oye, tiene que ver con pensamiento crítico, esto es justamente lo crítico. O sea, lo crítico es, para nosotros, para nuestra generación, es deconstrucción. Yo sé, por ahí también se ha discutido en varios foros, si hemos banalizado el término de construirse, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté mal que lo planteemos. O sea, no quiere decir que en algunos ejercicios deconstructivos realmente sí se tenga un resultado positivo, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que la deconstrucción puede asociarse mucho a un ejercicio de ética, ¿no? O sea, es decir, estas alegorías que tienen que ver, por ejemplo, con el espejo. O sea, pues todos los días se levanta uno y se confronta al espejo y dice, caray, soy más viejo, tengo arrugas, me salieron canas, no sé, lo que sea. Pero es mejor eso que evadir el espejo, ¿no? Entonces, así uno se confronta a su espejo imaginario y dice, caray, quizá no estoy siendo del todo inclusivo, ¿no? Quizá estoy discriminando a alguien, quizá estoy tratando de modo violento a alguien, ¿no? Y entonces ese espejo imaginario, que es justamente la conciencia, que ya estamos introduciendo otro concepto importante para nuestro estudio, nos va generando de manera dialéctica una respuesta de tipo práctico, ¿no? Eso es lo que llamaban razonamiento práctico. En una fórmula que me gusta mucho, ¿no? Que es, hay quien sabe hacer, hay quien sabe, ¿no? Esa era la pretensión socrática, la pretensión racionalista, hay quien sabe. Bueno, pues está bien saber, pero hay quien sabe hacer. Razonamiento práctico, ¿no? Está muy bien saber hacer, ¿no? Pero hay quien sabe hacer. Y eso, digamos, es todavía mucho más importante. Entonces, de alguna manera, esta propuesta pues va más enfocada un poco más allá, incluso diría, del razonamiento práctico. Don Adolfo Sánchez Vázquez decía que Occidente había errado el camino
porque había confundido la práctica con la praxis, o la praxis. Y él decía que justamente teníamos que pasar hacia una praxicología, porque nos habíamos engañado pensando que éramos prácticos. Y no sé por qué, pero yo lo he asociado muchas veces al derecho, pensando que creemos que hacemos cuando, por ejemplo, redactamos sentencias o hacemos una demanda o discutimos decisiones judiciales y esto es súper práctico, ¿no? Le llamamos casos prácticos. Eso no es nada práctico. O sea, la praxis es ensuciarse de lodo, es salir al campo, es practicar con la gente. Eso es praxis, para que se entienda la distinción, ¿no? Entonces, yo así he entendido la lectura de don Adolfo Sánchez Vázquez. Es decir, hemos elitizado la práctica, o la razón práctica se vuelve elitista, clasista, ¿no? De alguna forma. O sea, yo no... Ahí hay muchos problemas que se pudieran relacionar con este razonamiento e intención, razón y praxis, ¿no? Yo decía, qué bien le haríamos a este país si metiéramos en autobuses a los ministros de la Corte y los secretarios de estudio y cuenta de la Corte, les lleváramos un pueblo, los bajáramos y les ofrecieran tejate, en algunos lados se llama, pozol, ¿no? Café de olla, o sea, que se bajaran y tocaran la realidad, porque de verdad viven en, o sea, pero ellos son los que crean la práctica. Parece que en serio hemos cerrado el camino, ¿no? Entonces, justo es eso, o sea, nos va a salvar la razón, o sea, razonar de algún modo nos va a rescatar de este terrible hoyo en el que nos encontramos. Yo creo que no. Y lo vemos todos los días, ¿no? O sea, alguien pierde su puesto en algún lugar estratégico de la administración pública y llega el nuevo recomendado con ideas para transformarlo todo, ¿no? Y ahí se quedan las malditas ideas, ¿no? O sea, pasa todos los días, todos los días. Esta, pues sí, petulancia, prepotencia, no sé, que incluso hace pensar que con el cargo viene como una especie de saber o de ciencia infusa que le va a ayudar a resolverlo todo, ¿no? El ministro, el magistrado, saben todo. Y de todo, ¿no? O sea, después, alguna novela por ahí que nos decía que, y el primer día lo nombraron ministro, secretario, ¿no? Ministro de gobierno, secretario de gobierno. Entonces se presentó su personal y él dijo, ¿qué horas son? La hora que usted diga, señor ministro. Lo que usted quiera, es la hora que usted quiera. Entonces, esa es la razón que a mí me molesta, ¿no? Ese ejercicio racional, ¿no? Que está secundado por un sinfín de malas prácticas, que llevan a pensar que realmente eso es transformador de la sociedad cuando no lo es. Justo es también gramática de don Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? O sea, praxis es cuando hay transformación. Lástima que en estos tiempos la idea de transformación se ha mal utilizado, ¿no? Cambio social, no sé, pero a eso se refería entonces esta idea de razón e intención. O sea, así, digamos, asociándolo en una de estas primeras líneas que les estoy proponiendo, en un primer análisis que sería asociar razón e intención como razonamiento praxicológico, ¿no? O razón y praxis. Entonces, esa razón categorizada, esa razón elitista, esa razón clasista que pretende desde la soberbia transformarlo todo porque en su mente se ha transformado, esa es la que estamos criticando. Eso es pensamiento crítico. La que se queda en la oficina, ¿no?
un término que les voy a proponer, la razón que se burocratiza, la razón burocrática, ¿no? Es más, miren, después ya voy a escribir sobre eso para Axis. Crítica de la razón burocrática. Oye, que es buen tema ese, crítica de la razón burocrática. No sé por qué, de dónde nos venga eso, ¿no? Sí, Norma, adelante, Norma Elena. ¿Ya me escuchan? Buenos días a todas y todos. Es que, hola, José Ramón, es que no puedo evitar, de verdad, perdóname. Antes de que te vayas, porque yo sé que te vas a ir de filo, porque tienes una mente así brillante, va rapidísimo. Entonces, dos cositas que quisiera como apuntar o como, ¿no? Esclarecer un poco en sentido práctico. Una, la visión que tienes me encanta de deconstruir la abogacía, lo digo con todo respeto, ya ayer me presenté y saben que soy doctora en ciencias de la educación, ¿no? Y entonces me pasa mucho que al involucrarme en el medio, digamos, electoral, ¿no? Judicial, que es en el que me encuentro, sucede esto que tú estás diciendo, es decir, son personas dedicadas a lo jurisdiccional durante mucho tiempo, que además también el derecho electoral, he de decir, ¿no? Y digo, con mucho respeto y tal, pero yo no acabo de entender, ¿no? La génesis de esta rama del derecho, pues, que me queda claro que es mi ignorancia y asumo, ¿no? Mi categoría de no abogada, pues, pero sí me cuesta trabajo diferenciarla, por ejemplo, de una cuestión constitucional, ¿no? Bueno, pero bueno, no, quizás estoy haciendo muy burda, pero en este sentido, sí quisiera decirles que el avance que yo veo en materia de razonamiento, vamos, lo voy a hablar como intención razón, ¿no? Es cuando yo me involucro como una multidisciplinariedad diversa a la abogacía o a la jurisprudencia o a la, ¿no? Tesis, jurisdicción, tal, abogacía, etcétera. Noto, pues, lo que tú hablabas como de construcción, José Ramón, ¿no? Es decir, los que venimos en el campo de la educación, ¿no? Rompiendo paradigmas o trabajando en materia educativa, que eso es una transformación permanente, decías, te paras al espejo, te ves, así es diario, estás frente a un grupo, ¿no? Tú lo debes saber, bueno, pues que estás acá con nosotros, ¿no? Te paras y dices, ningún grupo es igual nunca, siempre estás en campo, ¿no? La innovación, si no innovas, te quedas sin alumnos, ¿no? Es decir, desde la UNAM hasta la preescolar, pues es así. La docencia es así. Entonces llegas a un mundo donde tienen haciendo lo mismo 24 años y eso es una cosa buena, ¿no? Lo voy a decir en palabras lisas y llanas, ¿no? Es algo muy bueno, así ha funcionado. Me acuerdo lo difícil que fue transformar, pues, ahora en la pandemia, ¿no? El poder decir que no firmen en físico. El impacto, el shock que a mí me dio, por ejemplo, empezar a ver las infografías del magistrado de la Mata, ¿no? Wow, ¿no? Esta transformación impresionante, o sea, realmente para mucha gente dice, ay, es una infografía. No, transformar ese nivel de pensamiento. Es decir, el abogado que quita de su mente el decir, hay que hacer el lenguaje cercano a la gente, hay que explicar una sentencia con monitos, ¿no? Sin que se sintieran transgredidos o insultados en su práctica, ¿no? Que es lo que hablabas. Y por otro lado, el decir, bueno, pues que en ese sentido hablo de la gente racional, ¿no? O sea, lo que tú decías un poco, la intencionalidad, y por ahí lo hablaba en mi formación, digamos, en la ciencia que yo estudié, Dennett hablaba sobre que la intención tiene mucho que ver eh, con la forma en la que haces las cosas, ¿no? O la intención, es decir, pues ahí no redundarte, con la creencia, lo que tú estás generando de manera consciente y no racional per se, sino consciente, ¿no? Y me parece que eso lo he vivido mucho dentro del Tribunal Electoral, el ver que yo veo esto de, vamos a avanzar hacia un pensamiento, no sé, diverso, ¿no? Vamos a incorporar capacitación en materia para niñas y niños y yo vengo de allá. Entonces veo esta deconstrucción, si bien es cierto, decías, un poquito mal ya empleada, pero sí hay una deconstrucción, o sea, sí hay una reconversión, si me lo permiten, en el campo electoral, en el campo jurisdiccional, y me parece, siempre me sorprende, todos los días,
ver cómo hay algo que yo aprendo de este grupo de personas maravillosas y me enseñan siempre, todos los días, algo distinto, ¿no? Entonces, solo quería acotar ahí. Muchas gracias, José Ramón. No, ya me hiciste ruborizar, no. Gracias, gracias. Porque son de estos comentarios que uno aquilata y que te motivan a seguir muchísimo, porque pues se agradece mucho, porque pues hay conversación, hay complicidad, hay sintonía, ¿no? Hay armonía en términos hasta musicales. Como dices tú, cada grupo es diferente. Ayer me pasó con un grupo que cada quien estaba en su rollo, ¿no? Y pues uno tiene que remar contracorriente, hacer cosas y todo eso, porque cada quien está, uno sacando copias, uno está hablando. Entonces, uno queda así como de capa caída, y luego ya pues hay grupos en los que tienes pues, un poquito más de sintonía. Sí, yo también creo que se dio una sinergia interesante. Yo había estado 10 años en la Suprema Corte intentando hacer esas cosas, pero pues había estado aislado, no me habían hecho mucho caso. Y aquí llegué y efectivamente, como dices tú, me encontré a Felipe de la Mata, me encontré a Bárbara García Hoyo, ¿no? Con Bárbara era con quien empezamos esto. Nos atacaron mucho al principio. Decían que eso no era serio, que falta de respeto a las instituciones del Estado mexicano, que hablar de cómics cómo era posible. Y al final se volvió una especie como de método, de espacio, y nos empezó a copiar el INE, nos empezaron a copiar otros tribunales, ¿no? La misma Corte nos copió. Y está bien, o sea, de eso se trataba justo, ¿no? O sea, de que se volviera un detonante de muchas cosas, y pues sí, hasta hoy se ha podido, y porque nosotros creemos, yo también vengo un poco de la misma escuela que tú, pensamos del conocimiento significativo, ¿no? O sea, abandonar esa parte de la informatitis, o sea, sí tienes la información, tienes los números, tienes la estadística, y eso ¿para qué lo vas a usar, ¿no? ¿En qué te va a transformar o cambiar tu vida? Y prácticas que, bueno, esta crítica de la razón burocrática, ya que voy a escribir en Axis, está surgiendo justo ahorita, en este momento, creo que tiene que ver mucho con pensamiento inercial. O sea, decías tú, muchas veces pensamos a partir de lo que hacemos. Pues es que así se ha venido haciendo, así en la práctica, no sé qué, y entonces se vuelven rutinas, ¿no? Se vuelve un pensamiento rutinario, y como dices tú, no hay posibilidad de innovar, no hay posibilidad de cambiar y transformar, y entonces se vuelve más importante la forma que el fondo, se vuelve más importante la práctica que los fines u objetivos, ¿no? Y así podríamos seguir con esa. Yo, curiosamente, he llegado a esta conclusión de manera intuitiva, y como ustedes bien saben, a través del arte, a través de las manifestaciones de la cultura. Para mí, esta cuestión de razón e intención está en un cuento de Franz Kafka que se llama La Colonia Penal. A ver, ahí se los voy a contar, y a ver si comparten la misma visión conmigo, ¿no? Dice Kafka que en alguna nación se llevaba a cabo un aniversario de la fundación de esa nación, entonces hicieron festejos, ¿no? Y uno de los festejos era presentar el avance tecnológico más importante que se había tenido en ese momento en esa nación, ¿no? Entonces, un extranjero llega y lo van a llevar a presentarle el gran avance tecnológico. El gran avance tecnológico es una prisión. Entonces, bueno, pues llevan a que fíjense que, dicho sea de paso, antes se acostumbraba a hacer esas ferias internacionales, ¿no? La Torre Eiffel, pues, fue parte de una feria internacional a finales del siglo XIX, y la idea era, pues eso, que los países mostraran como cuáles eran sus avances. Pues les va a resultar un poco curioso, folclórico o hasta ridículo, pero México llevó a esa explosión de París, bueno, concretamente Michoacán, no México, el estado de Michoacán, yo lo vi, me consta, un código penal de este tamaño, ¿no?
donde comparaban todos los códigos penales del momento, ¿no? Entonces, a la Feria Internacional de París llevamos un código penal como uno de nuestros grandes avances, ¿no? Entonces, pues imagínense lo que pensaba la generación desde entonces en México para pensar que el gran avance tecnológico. Perdón que vaya como abriendo muchos paréntesis, pero se van ocurriendo muchas cosas. Por ahí siempre recomiendo un programa de radio de Ibero, 90.10, que se llama Berlineses. Y tienen un programa donde se llamaba así, la cibernética. Y pues resulta que se la pasaron hablando del derecho, porque dicen que el producto cibernético por excelencia desde siempre ha sido el derecho. ¿Y por qué conecto todo esto así rápidamente y regreso a la colonia penal? Porque cibernética la entienden estos filósofos de la Ibero, que bueno, son invitados, son dos profesores chilenos, lo entendían como un ejercicio de conducción, intención otra vez, ¿no? De conducción. Dicen que el sistema cibernético por excelencia es el derecho, porque es el que tiene más pretensiones de conducir, de dirigir, ¿no? Y pues en el pensamiento clásico la conducción estaba ligada al manejo de una nave, de un barco, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que asociaban con cibernética y el derecho entonces como un sistema que quiere controlar la vida, ¿no? Y ahí si ven, está toda la filosofía que tiene que ver con razón e intención, ¿no? Está Michel Foucault, o sea, está esta idea incluso kantiana, está incluso el propio Heidegger, o sea, es decir, conducción, ¿no? Y el programa de radio se hacía esta pregunta, ¿no? ¿Es la vida un sistema? Y pues asociaban con Varela y Maturana, con el propio bueno, ahorita se me fue el nombre, otro filósofo que ahí citaron mucho, con Luhmann, obviamente que habló de sistemas. Y entonces el derecho como un sistema, el derecho como un sistema cibernético, y bueno, pues así. Entonces, claro, cuando uno oye que el código penal fue presentado como un avance tecnológico, cibernético, tiene sentido, ¿no? Porque el derecho siempre ha tenido como la pretensión de tener un tipo de tecnología. Por eso nuestros códigos tienen números, ¿no? Por eso nuestros procesos tienen pasos, ¿no? Por eso ahora estamos tan fascinados con los estándares probatorios o con los test de proporcionalidad, porque parece que quisiéramos ajustar nuestro razonamiento a categorías, que las categorías justificaron ese pensamiento, ¿no? Pero creo que ahí está el problema. Entonces, volvemos a la colonia penal. Pues llevan a este cuate pues a decirle, mire, aquí este es el avance tecnológico más grande que hemos tenido en el país, una prisión. Lo llevan a la prisión y hacen un acto cívico ahí muy peculiar. Se forman todos los presos en el patio y están ahí también los custodios. Entonces, en el centro hay una máquina y pues ponen ahí unas sillas, ahí sientan al extranjero para mostrarle este gran avance tecnológico y entonces sale un custodio con un preso. A mí me encanta siempre describir o parafrasear a Kafka en ese momento, porque él dice, y salió con el preso, y el preso venía con una actitud tan sumisamente canina, o sea, usa estas palabras, ¿no? Sumiso y canino, ¿no? Como un perrito, al grado que si lo hubieran soltado, el preso hubiera corrido por todo el patio y a un silbido hubiera vuelto, ¿no? Entonces, claro, con esta digamos, genialidad de Kafka, básicamente está diciendo que despersonalizaron, o sea, ese sujeto ya no es una persona, ¿no? O sea, es un perro, así de fácil. Y bueno, entonces llevan al preso, lo colocan en la máquina, lo amarran y entonces llega otro custodio y empieza a mover unas palancas y unos botones, ¿no? Y entonces entra en funcionamiento la máquina tiene un punzón y empieza a marcar el cuerpo del preso con una serie de signos o de símbolos, y entonces pues obviamente el extranjero pregunta, ¿no? Perdón, ¿qué chingados es esto, no? ¿Qué estamos viendo, no?
explíqueme a alguien. Entonces le dicen, mire, lo que pasa es que esta máquina pues, ha sido diseñada para infligir el dolor justo de acuerdo a la condena que le ha sido pues, fijada a cada preso, ¿no? Y entonces se acerca al extranjero con el que mueve las palancas y le dice, ¿y qué función tiene la...? Y el tipo le dice, no lo sé, yo nada más tengo que mover las palancas. O sea, mi chamba es apretar aquí, mover aquí, bajar aquí. ¿Y qué función? O sea, después, si ya me explicaron que la idea es, pues, marcarle la condena al preso en su piel, pero, o sea, ¿cómo hace la máquina para entender o trasladar la condena a funciones mecánicas, ¿no? No lo sé, y no lo sé, y la respuesta es no lo sé, ¿no? Y en un poco como planteamiento kafkiano que se ha vuelto como precursor del existencialismo y hasta del realismo mágico y de otros planteamientos, pues terminas así como pues entendiendo que esa es justo la idea de Kafka, ¿no? O sea, decirte que no hay una razón de fondo, ¿no? O sea, que simplemente el objeto de esa máquina es lastimar a esa persona, ¿no? Es maravilloso lo que está diciendo Kafka sobre el derecho. Es impresionante, o sea, cómo o sea, critica, deshace al derecho en unas cuantas páginas, ¿no? Muchos de sus biógrafos dicen que porque su padre lo obligó a estudiar derecho, ¿no? Se quedó consternado y ya que terminó la carrera dijo, papá, aquí está el título, y se fue, yo voy a ser novelista, y se fue a escribir literatura, ¿no? Y por ahí François Lyotard, este famoso filósofo que supuestamente es quien por primera vez nombró la posmodernidad, dice que la alegoría de Kafka es maravillosa porque el derecho está hecho para lastimarnos. ¡Wow! ¿No? El derecho está hecho para lastimarnos. Y a mí eso me movió fuertemente. Ayer justo asistí a un coloquio de doctorandos y doctorandas en Derecho en la UNAM y ya empecé a escuchar más esta gramática, ¿no? Derecho lesivo. O sea, derecho que está hecho para lastimar. Y me puedo acordar mucho de Kafka y de Lyotard. ¿Por qué estoy metiendo este cuento aquí y ahora? Porque parece que la razón del derecho, las razones del derecho, a veces no son las más adecuadas, ¿no? Y por otra cuestión, porque se trata de pensamiento inercial, o sea, el tema aquí no es el extranjero, el tema, o bueno, sí, el extranjero pudiera ser como una especie de alegoría de la conciencia, ¿no? El tema es aquí que todos los que están en esa colonia penal no se preguntan, ¿no? Simplemente operan la máquina. O sea, no se cuestionan de dónde diablos vino la máquina, quién construyó la máquina, por qué esa palanca y no esta otra, ¿no? O sea, simplemente se dedican a bajar palancas. No sé si me explico. O sea, parece que el derecho racional se ha vuelto irracional. Parece que el derecho racional se ha vuelto irracional. Parece una paradoja, ¿no? Pero es así. Es decir, ustedes piensen, y muchas de las razones que utilizamos para operar el derecho son absolutamente ilógicas. O sea, no sé, pienso, por ejemplo, en el derecho fiscal. El derecho fiscal, o sea, es absolutamente irracional, ¿no? Pero se justifica en tanto que está en la ley. Y con el derecho electoral pasa un poco algo similar, ¿no? ¿Por qué el resultado tiene que ser eso? ¿Qué es lo que preguntaría un extranjero, no? ¿Por qué un extranjero? Porque nosotros no nos damos cuenta en tanto que estamos dentro del sistema y seguimos operándolo de esa misma manera, ¿no? Lesiva. O sea, obviamente, el custodio, en tanto que piensa que razona, pero no razona, porque está justo ensimismado de
de este pensamiento inercial, ¿no? Es cómplice de toda una infraestructura irracional. Entonces, digamos, a este punto de la charla, sería pertinente preguntarse cuáles son las razones del derecho. ¿Cuáles son las razones del derecho? Y estas preguntas suelen surgir cuando nos enfrentamos a fuertes crisis o hay... Ayer estaba viendo una película danesa, así curiosa, ¿no? Digo, sale este actor famoso, ¿no? Mikkelsen, se llama Justicieros, está en Netflix, ¿no? Entonces se trata de un soldado que vuelve a su casa porque su esposa murió en un accidente ferroviario y unos nerds lo convencen de que no fue un accidente, sino fue un atentado terrorista, y entonces este soldado pues empieza a perseguir a los que supuestamente generaron ese accidente. Pero aquí el tema o la trama paralela a toda esa parte, digamos, de matanza, es que están los dos enfrentándose a un duelo, ¿no? O sea, el soldado como el esposo de la señora que perdió la vida y la hija. Entonces, la hija constantemente le está diciendo a su papá que vaya a terapia, ¿no? Porque ella sabe que es una pérdida fuerte, que lo tienen que trabajar, si no va a tener repercusiones, y él se niega, y todo lo canaliza hacia la violencia, ¿no? Entonces, pues asesina, golpea a medio mundo, cualquier momento se exalta. Entonces, el novio de la chica es un personaje muy curioso en la trama, porque su mamá es psicóloga. Entonces, hacen creer a la hija que este grupo de nerds y este soldado que están tratando de cobrar venganza por el supuesto accidente del tren, del atentado al tren, es una especie de terapia de choque. Entonces, pues como siempre se están insultando, golpeando y todo, entonces la hija termina por creerse que sí, que es una especie de juego de roles y no sé qué. ¿Por qué vengo a eso? Porque me parece que a nosotros como sociedad nos hace falta una terapia de choque, pero me preocupa que ya hemos tenido varias y no ha pasado nada. Yo creo que la última, así fuerte, es la de Devani. O sea, para mí es un caso paradigmático, es un hito, porque hace unos días me decían, pero ¿por qué Devani si hay tantas y tantas que murieron incluso de forma todavía más fea? No sé si hay una forma más fea de morir, pero para mí se volvió un hito, se volvió paradigmático, porque de alguna manera terminó por viralizarse y terminó por mostrar una historia kafkiana. A ver, desaparece, le empiezan a buscar y encuentran 5 cuerpos más que no saben ni quiénes son, ¿no? Desaparece y luego aparece mágicamente en un lugar que ya habían visto cientos de veces, ¿no? Hay 10 versiones de los hechos. Hay historias incluso, bueno, se politiza el asunto, ¿no? Y se echan la culpa entre pues, posturas políticas. Es decir, una especie de efecto necrofílico, ¿no? O sea, se aprovechan de la víctima, del cadáver, ¿no? Revictimizan, ¿no? O sea, todo está ahí, ¿no? O sea, claro que si un extranjero llegara y viera el caso de Devani, diría, en este país no funciona nada, no hay derechos humanos, ¿dónde están sus cursos de derecho probatorio? No, que ya sabían qué hacer con la cadena de custodia, ¿no? ¿Qué pasó con los distintos niveles de gobierno, ¿no?
sea, solo ese lugar, ¿no? Las imágenes creo que van a quedarnos para siempre. Las estilizadas y las no estilizadas, ¿no? O sea, me refiero a Devani parada en la carretera, este dibujo casi artístico, ¿no? Con el aire volándole la cabellera y la falda, sus tenis Converse, ¿no? Y las no estilizadas, ¿no? La carretera o el camino en el que parece la bajó el taxi, ¿no? Se ve así, pues, una especie de lodazal, ¿no? El motel, la cisterna, la barda que supuestamente brincó. O sea, es terrible, es tremendo, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, ¿cuáles son las razones del derecho, ¿no? O sea, ¿para qué tenemos un derecho? ¿Para qué funciona? Y entonces, las razones no es, dices, no es para hacer justicia. Está ahí para hacer conservar el poder a quien lo tiene. Está ahí para simular que se hacen muchas cosas o que se cumple con muchos protocolos o que supuestamente somos un país que protege los derechos humanos y todo ese nivel, ¿no? De simulación, no sé. O sea, entonces, las razones son aparentar, no transformar, no cambiar, no hacer. Y bueno, es otra línea, digamos, otra línea que se abre, ¿no? O sea, racional y racional. Entonces, o sea, el derecho se calificó a sí mismo como racional en tanto que se había hecho cibernético. O sea, no sé si o sea, en tanto que se puso en un código, en tanto que se formuló un proceso, en tanto que se generan estándares, ¿no? O sea, entonces, lo que dice Gödel, ¿no? O sea, si un sistema que justifica su razón dentro de sí mismo no es un sistema, ¿no? O sea, no puede decir, yo digo que es derecho porque yo mismo estoy generando el estándar de lo que es derecho, ¿no? O sea, eso es ilógico, es irracional. Entonces, justo esta mirada del extranjero, esta mirada desde fuera, esta mirada desde lo irracional, desde la locura, desde la cultura, ¿no? Me parece es un poco lo que nos puede ayudar a esta deconstrucción. A ver si a las 8:49, 8:50 estoy llegando a esta conclusión preliminar, a esta propuesta, ¿no? O sea, en este tema de razón e intención, mi propuesta es a parafrasearla o a frasearla de otro modo, alcanzar esa deconstrucción que nos ayudaría a desmontar esa infraestructura racionalista que considera que tiene fines y objetivos buenos, pero que se ha pervertido en tanto que olvidó cuáles eran esos fines y objetivos, ¿no? Y se ensimismó y creyó que las prácticas eran adecuadas y correctas en tanto que se habían constituido en una especie de pensamiento inercial. Y entonces, por tanto, o sea, entonces perdió el camino y se volvió absolutamente irracional. O sea, es decir, cuando hablamos de intención en filosofía de la mente, o sea, hablamos de pensamiento dirigido hacia algo, ¿no? O sea, enfocado hacia un objeto, ¿no? Entonces, pensamiento crítico jurídico es pensamiento que busca emancipar, que busca la justicia, que busca el bien común. Si perdimos eso, entonces, de alguna forma, el derecho se ha convertido en algo absolutamente irracional. O sea, esa es, digamos, la conclusión a la que estoy llegando justamente ahorita 8:51, ya, ¿no? Ahora nos vamos a dirigir a otras líneas de explicación, pero bueno, yo estoy tratando de hacer esto que les comenté que se llama pensamiento situado, que la argentina Graciela Maturo llama también hermenéutica fenomenológica, ¿no? O sea, es decir, hago una explicación, una interpretación de la situación o del estado del arte del pensamiento en México, ¿no? Por decirlo de una forma, a partir de los fenómenos, o sea, a partir de esas manifestaciones empíricas
que vamos viviendo, ¿no? Uso a Devani porque Devani de alguna forma, o sea, como ejemplo, es ahorita coyunturalmente uno de los cientos o miles de ejemplos que podríamos utilizar para hacer esta terapia de choque, ¿no? O sea, que si el asunto es, ya lo platicábamos con Norma, ¿no? Es la conciencia, tomar conciencia. O sea, razonamiento e intención yo lo veo como tomar conciencia y empezar esta deconstrucción. La conciencia solo se puede cuando en esta terapia de choque decimos, topamos con la realidad y decimos, sí, estamos mal. ¿Qué vamos a hacer? Ya, tocamos fondo. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que tocamos fondo desde hace mucho, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, un poco razonamiento e intención, por eso empecé diciendo, me voy a alejar un poco de esa idea aristotélico-tomista y la voy a tomar mucho más de nuestro tiempo, entendiendo razón e intención como en un contexto casi psicoanalítico. Casi psicoanalítico. O sea, diciendo incluso, y aquí abro otra línea de análisis, que quizá la intención tiene que ver más con cuestiones psicológicas, con los denominados sesgos cognitivos, ¿no? O sea, es decir, que nosotros podemos ver a muchos operadores y operadoras jurídicas decir que están generando derecho, pero aparte, la mayoría pensamos a partir de intenciones ocultas, ¿no? ¿Y cuáles son estas intenciones ocultas que a veces son conscientes o inconscientes para esas personas? Pues esas razones pueden ser mantener el privilegio, eso es lo que nos preocupa, me parece, como generación, mantener el poder y mantener, pues, eso que llaman statu quo, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, que con lo que empecé un poco, ¿no? La casilla 1. La razón, híjole, a ver, la razón como una violencia hermenéutica. La razón como una violencia hermenéutica. O sea, usted no puede salir de este sistema de pensamiento, porque si sale usted es un terrorista del sistema, ¿no? Es un enemigo del sistema, ¿no? Entonces, por eso digo violencia hermenéutica, ¿no? Entonces, parece que ahí entonces, el pensamiento crítico no tiene cabida. O dicho de otra forma, el pensamiento crítico se vuelve acrítico, ¿no? O sea, ¿qué es pensamiento crítico? Bueno, pues otra vez, como simular un poco que criticamos algo al interior del sistema, pero aquí es criticarlo desde fuera del sistema, ¿no? Hacer como el extranjero, hacerse muchas preguntas. ¿De dónde vino esto? ¿Por qué vino esto? ¿Para qué sostiene esto, no? Ayer en esta sesión que les digo del doctorado se presentaron 3 trabajos. Uno fue eso de el necroestado. Luego una compañera presentó básicamente quitar al Estado. Es una crítica que hace ella desde el psicoanálisis, muy interesante, pero ella dice que no nos salga. Y luego el último habló del antiestado, pero o sea, al final la propuesta era repensar la organización social. Pero si a ustedes les suena fuerte que pudiéramos prescindir del Estado, entonces vamos por buen camino. ¿Sí me explico? Porque eso justo se está formulando a partir de un marco que puede ser pensamiento crítico. ¿Me explico? O sea, si este ejercicio así rápido, ¿no? O sea, digo, ¿cómo ven? ¿Pudiéramos hacer una propuesta de quitar al Estado? ¿Cómo le suena? ¿Le suena agresiva? ¿Le suena anarquista? ¿Le suena fuerte? Quitar al Estado. Y él dije, eso sí es pensamiento crítico, lo otro es pura caricatura.
Sí, Juan Adolfo. Pues sería algo marxista, ¿no? En el que ya no se requiera a un Estado, a un poder que norme la convivencia social y que entonces por normas sociales estuviéramos todos conviviendo. Hay también una pequeña película ahí en Netflix, creo que se llama La Isla, donde un italiano crea y compra una plataforma petrolera, bueno, no, se basa en esa idea y ahí hace su isla y empieza a crear su estado, empieza a generar normas, recibe a un extranjero, hasta que pues se convierte ya en una cuestión político-social y ya entonces el Estado italiano pues tiene que acudir y desmantela la isla, pero está buena ahí también la alegoría en el sentido de que, retomando esto que comenta doctor, pues en el que yo sí creo que pudiéramos tener un Estado pequeño, pero siempre será necesario para poder evitar descontroles de ciertos poderes fácticos, económicos y demás. Siempre debemos de tener por ahí al Estado. Sí, estoy haciendo este ejercicio justo por eso, ¿no? Porque, y me gusta mucho tu respuesta, Juan Adolfo, porque es muy honesta, porque es muy sincera. Ajá, la película que tú citas es La increíble historia de la Isla de las Rosas, ¿no? Que está basado en hechos reales, donde efectivamente pues hubo un italiano que iba a una plataforma y se le ocurrió, bueno, y empieza a hacer como todos los trámites, estaba estudiando Derecho, me acuerdo, ¿no? Empieza a hacer todos los trámites para poder independizar esa isla y pues hace que justo, ¿no? El sistema colapse porque las razones que él tenía eran absolutamente válidas, ¿no? O sea, esa película critica efectivamente qué es lo que genera un Estado, qué es lo que genera una nación, y es absolutamente artificial, ¿no? Incluso yo diría superficial, porque él reúne todos esos elementos ahí, pero no le pueden dar el reconocimiento porque la razón es ¿y qué pasaría si todos entonces empezaran a organizar y hacer estados, ¿no? Y entonces, pero esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Ahorita te doy la palabra, Juan, porque me parece que tu respuesta surgió de un input. No sé, fue muy honesto. O sea, es que eso sería el marxismo, ¿no? O eso sería la anarquía. ¿Qué pasaría? Diría, no sientes tú, pero lo digo así como en términos de inteligencia emocional, que alguien te implantó esa idea. Porque además asumes que el Estado es necesario, pero el Estado tiene una historia. O sea, ¿qué pasaba antes que no había Estado? O sea, era la barbarie, se mataban entre ellos. El Estado tiene fecha, tiene ese, sí, o sea... Sí. Y además hay otra cosa que yo estoy reflexionando ayer. Estado incluso es un concepto anacrónico, porque Estado significa estable, establecido, establishment, dicen, ¿no? Así Status quo, ¿no? Nosotros somos una generación que cree en la pluralidad, diversidad, flexibilidad, complejidad, caos, ¿no? Movilidad. Por ahí estaba escuchando una canción ya estás vieja, de Cabá, creo, que dice, ¿no? Solo los árboles se quedan en el mismo lugar, ¿no? Nosotros somos la generación que viaja, que se mueve, que cambia, que hoy es de un tipo y mañana es de otro, ¿no? Así somos, ¿no? Estado ya no nos queda. No, sí. Incluso en algún momento de la maestría en ciencia política, un profesor nos decía que hoy en día ya no se debe dar teoría del Estado, debe darse teoría de los estados, porque no lo podemos ver de manera aislada, independiente, sino que ya tenemos que verlo desde esta manera global. Y todavía no había las redes sociales. Hoy, con mayor razón, necesitamos hablar ya de una teoría de los estados, porque estamos interconectados. Es cierto, el Estado es una creación moderna, pero anteriormente había otras instituciones, había alguien que ponía un orden, un control, había un líder o un liderazgo. Por eso es que yo sí creo que debe haber
aunque sea un pequeño estado o como se le llame, que sea el que ordene, que sea el que ponga límites, no reglas, prohibiciones, pero sí límites de conducción. Por ejemplo, ahora con la compra de Twitter por Elon Musk, está surgiendo mucho la cuestión esta de que él ya dijo, es que yo quiero que sea totalmente libertad de expresión. Sí, pero también la libertad de expresión tiene sus consecuencias y tiene que asumirse responsabilidades. Y para mí es como ponerle límites, no hacerlo muy corto, sino ponerle pequeños límites en donde no exista abusos y una serie de cuestiones de hacerse responsable, ¿no? O sea, tu libertad ahí está, pero también genera consecuencias o afecta a terceros y tienes que hacerte responsable. Por eso creo que sí es necesario tener una institución, aunque fuera pequeña, pero que estuviera haciendo esos controles. De alguna manera, Facebook, por ejemplo, lo ha tenido que hacer. Ha creado un consejo para poder establecer qué sí y qué no. Eso me parece que es un reflejo de tener siempre la necesidad de que alguien sea el que esté vigilando, supervisando y poniendo un poquito así límite de, a ver, no te vayas hasta allá, vente más para acá, porque por allá ya te van a atropellar y síguele por aquí. Ese es mi punto de vista. Gracias. Me encanta este ejercicio porque ya rompiste la barrera, ¿no? Tú mismo hablando, por eso es bueno muchas veces hablar, tú mismo dijiste, o sea, porque entonces tendría que ver, y dijiste, Estado o como se llame, ya abriste la posibilidad, ¿no? Y empezaste a pensar distinto, porque antes cuando dijiste, es que tendría que ser el Estado, y a partir de ahí ya rompiste la barrera y dijiste, empezaste a hacer preguntas, ¿cuáles serían los elementos? Liderazgo, un líder, y dijiste, en tu mente seguro pensaste, ¿no? Dijiste, se llama Entimemas, dice Aristóteles, bueno, podría ser un colectivo, podría ser una asamblea, ¿no? O sea, lo pensaste porque dudaste un momento, tendría que haber un líder, y dijiste, no, un liderazgo, ¿viste? Empezaste a argumentar, ¿no? Y tendría que haber límites, bueno, no límites, reglas, pero bueno, de eso se trata. O sea, rompemos esa barrera y entonces empezamos a pensar en que, claro, nos damos permiso de decir, pues sí, un derecho sin Estado, como le llamaba Grossi, ¿no? ¿Y por qué nos daba tanto miedo decir derecho sin Estado, no? ¿Quién nos obligó a pensar que el Estado era necesario? Y a lo mejor sí es necesario. O sea, mi ejercicio no es derrotemos al Estado, salgamos, no, o sea, al contrario, es pensar por qué está ahí ese input y por qué no nos atrevemos a veces a romper esa barrera. Como digo siempre, este es un espacio seguro, aquí podemos hablar así, nadie vaya a decir, ay, Juan Adolfo es anarquista, ¿no? O como dijiste tú, marxista, ¿no? Vamos, son otros tiempos, afortunadamente, en algún otro momento sí, seguro nos hubiera perseguido la policía, ¿no? Por este tipo de manifestaciones y ya nos hubieran dicho que estábamos haciendo apología del crimen, tratando de atentar contra el Estado, no sé. Juan, adelante. Hola, ¿me escuchas? ¿No me escuchan? Perfecto. Ok. Fuerte y claro. Concuerdo con nuestro compañero Juan Adolfo de que hay algo, de que debería haber algo. Ahora la idea es descubrir y perfeccionar ese algo, ¿no? Pero antes de eso se hizo una afirmación que para mí es errónea, que decimos que la ausencia del Estado sería como una especie de marxismo. Yo más bien considero que el marxismo es más bien la presencia del Estado en absolutamente todo. El marxismo es el que quiere controlar el capital, la creación de capital y la distribución de capital. Entonces, y de hecho, si nos vamos a los ejemplos pseudo-marxistas que se han aplicado en la humanidad, son los que más presencia estatal tienen. El liberalismo, en cierta forma, es aquel que nos asemeja más hacia una ausencia del Estado que nunca se ha logrado en los tiempos modernos. Un caso curioso que podríamos mencionar o estudiar y después dejarlo para próximas clases es lo que está pasando con Javier Milei en Argentina. Es un candidato que ahorita tiene los números favorito para ser electo próximo presidente de Argentina, vamos a ver si ocurre.
Y él llega básicamente, más o menos desde hace 3 años, comienza a vender la idea de la ausencia del Estado. Él es un anarcocapitalista. Y él comienza a hablar de la ausencia del Estado y de que el Estado no debería existir. Y después convence al electorado argentino diciendo, elíjanme, yo entro al Estado y lo destruyo desde adentro. De hecho, una de las afirmaciones más curiosas que tiene fue una vez que le preguntaron, ¿qué harías si fueras presidente del Banco Central de Argentina? Y él dijo, me encantaría ser presidente del Banco Central de Argentina para ser el último, para destruir la institución y ser el último. No estoy diciendo que esté correcto, no estoy diciendo que apoyo a Javier Milei, pero es un caso muy curioso lo que está ocurriendo en Argentina porque está ganando mucho terreno alguien que básicamente tiene ideas anarcocapitalistas. Sí, absolutamente. O sea, al final, el ejercicio este sirve para desenmascarar clichés, ¿no? O sea, es decir, claro, o sea, al final estas nomenclaturas, ¿no? O estas clasificaciones, por eso decía yo, estas categorizaciones que utilizamos, o sea, para identificar como de manera maniquea a veces, ¿no? Buenos y malos, correcto, incorrecto, ¿no? Entonces, justo a lo que nos referíamos con norma es eso, ¿no? O sea, un poquito empezar a jugar con eso, que es lo que hace esta persona en Argentina, justo no para ver el efecto, ¿no? Un poco como en el club de la pelea, ¿no? Él viendo cómo explotaban los edificios en la última escena, ¿no? Todavía se discute si la chica era un tercer personaje o era real, ¿no? Para quien vio el Club de la Pelea entenderá la referencia que estoy diciendo, pero no es eso, ¿no? O sea, porque a lo mejor todo estaba en la mente, o bueno, en The Joker, ¿no? De Philip Todd, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, al final estaba todo solo en su mente, ¿no? Y él recreó nada más eso como una especie de catarsis, pero no, o sea, en realidad estos ejercicios que hacemos a través de darnos permiso, es justo por eso, ¿no? Porque sí nos queda claro que como lo hemos hecho hasta ahora, no ha funcionado. Entonces, ¿cómo queremos obtener resultados distintos si lo seguimos haciendo igual? Ese es todo el tema. Porque, o sea, ¿cómo queremos que va a cambiar las cosas? Ay, que ya trajimos el sistema penal acusatorio, ¿no? Es que ya le dimos cursos a todo mundo sobre, como dije yo, derecho probatorio, sobre comunicación jurídica. ¿Por qué siguen igual? O yo diría incluso peor, ¿no? Las cosas, ¿no? Por eso, porque no hemos superado los clichés, porque no hemos logrado realmente la emancipación y el pensamiento crítico, ¿no? Porque las intenciones siguen siendo veladas, como se dice coloquialmente. Y porque esas intenciones no están a nuestro alcance. Y porque hemos creído que eran buenas intenciones cuando quizá en realidad no lo eran. Y así un poco esa dinámica. Justo ya que me di yo, por ejemplo, permiso en su momento de criticar al Estado y pensar que pudiera haber, yo ahora digo, y ya ustedes seguro se llevan hoy ese regalo, ¿no? Organización social. O sea, podemos darnos ese permiso y decir, bueno, y en el futuro la organización social que alcancemos, ¿no? Ya para no decir Estado. ¿Sí me explico? Como ahora decimos, ¿no? O sea, decimos todas y todos, ¿no? Y alguien dice, ay, qué pérdida de tiempo, es desdoblar el lenguaje y todo. Pero eso es performativo, ¿no? O sea, en cuanto yo digo todas, luego pienso en las compañeras que están aquí, ¿no? Eso me explico. O sea, hay un asunto ahí a nivel cerebral que se activa. Bueno, por lo mismo, ¿no? Entonces empiezo a decir organización social. Y ayer me preguntaba justo eso. Uno de los grandes clichés es Estado de Derecho. Estado de Derecho. O sea, parece que uno lo puede meter en cualquier momento de un discurso y va a quedar bien, lo van a aplaudir, ¿no? Es que aquí lo que importa es conservar el Estado de Derecho. Y entonces me parece que se ha vuelto una especie de concepto vacío, ¿no? Concepto vacuo, ¿no? Porque si uno lo reflexiona, yo creo que, o sea, aparte que es como una especie de curarse en salud, no pasaría nada si supuestamente alcanzáramos el Estado de Derecho. O sea, que esa no es la solución. A ver, porque el Estado de Derecho se dice que es cumplir la ley, ¿no? Yo creo que
muchas de nuestras autoridades, de nuestras instituciones cumplen la ley, pero ese no es el punto. O sea, más bien el punto es, hacen lo correcto, generan justicia, están pensando en la paz, están tratando de generar un orden social. Cumplir con la ley es fácil, relativamente, ¿no? Haces como que cumples con la ley, ¿no? Simulas, no sé, entonces me parece que está sobrevalorado la idea de Estado de Derecho. Entonces de ahí se me ocurrió pensar que el problema es eso, ¿no? O sea, que decimos, o sea, generalizamos diciendo, pues en cuanto que hay elecciones y en cuanto que hay democracia, es un Estado de Derecho y no sé qué y tal, y empezamos a hablar así, cuando en realidad cada organización social tiene sus características distintas. Entonces, pues si nosotros, o sea, es esto que tenemos en México, que no sé qué sea, porque alguien dice, es Estado fallido, ¿no? Bueno, también es una generalización, así como decir, en México hay Estado de Derecho, es una generalización, es decir, en México hay un Estado fallido, es una generalización, ¿no? O sea, tendríamos que empezar a ser mucho más cautelosos con las características y las cosas, y decir, en este momento, por ejemplo, no sé, en la administración de justicia, pues hay esfuerzos que me parecen objetivos y honestos para, pues, por ejemplo, para mejorar el tema de la carrera judicial o del nombramiento del personal, pero ciertamente todavía hay nepotismo, o sea, ¿sí me explico? O sea, no podría yo generalizar y decir, la administración de justicia en México es lo máximo, o la administración de justicia en México es lo peor. Y así pasa con el Estado, ¿no? Y así pasa con casi todo, ¿verdad? Y yo creo que eso es justamente aplicar pensamiento crítico a entender razones. Y fíjense cómo terminamos superando la univocidad de razonamiento, de razón, y empezamos a hablar de razones más en términos de inteligencia emocional, ¿no? O sea, es decir, ¿cuáles son tus razones? Y casi podemos decir cuáles son tus motivaciones. Y entonces a mí me parece que como generación hemos de alguna forma, estamos apropiándonos de ese concepto de razón. Y estamos diciendo eso, razones como motivos y razonamiento como pensamiento. Me gusta más eso, o sea, sí, porque si no, insisto, solo un par de europeos son los que alcanzan ese grado de racionalidad, ¿no? Y todos los demás pues nos conformamos con tratar de imitar esas maneras o esas formas, ¿no? Entonces, razón como pensamiento y razones como motivaciones, ¿no? Y entonces sí nos encargamos más de deconstruir nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y no las escondemos a través de un formato, de unos requisitos, de un proceso, ¿no? Y ojalá que en el futuro lo hagamos y tengamos la respuesta por mayor orden social para alcanzar la paz, para tener más justicia social, ¿no? A mí me gustaría escuchar eso, no decir, porque para cumplir la ley, ¿no? Sí, Norma, adelante. Muchas gracias, doctor. Mira, me voy a referir un poquito a la pregunta detonadora que hiciste hace un momento, me regreso rapidísimo nada más. Me gustaría como aportar un poco lo que decía Jeremy Bennett sobre la deontología, ¿no? O sea, hablábamos como de esta organización social, si podría o no podría, o podríamos subsistir o no en ella. Y evidentemente, bueno, pues yo sí tengo una formación más marxista, ¿no? La educación debe ser así, revolucionaria, ¿no? Por ahí hablaba ya Jean Piaget de la revolución pedagógica, ¿no? Y bueno, otros muchos filósofos pedagogos que hablan al respecto. Entonces, bueno, un pensamiento adoctrinado, ¿no? No es lo mismo que una doctrina, pues. Entonces sí creo que es importante
siempre, ¿no? Hay una axiología que hoy se utiliza mucho que es critícalo todo. Entonces me parece muy atinado, muy acertado el momento en el que estamos ahorita en el pensamiento crítico, porque justo es una generación, no hablo solo de la nuestra, sino de las que vienen, donde se dice critícalo todo, ¿no? Es una como frase que está muy introyectada en la juventud, ¿no? En las personas jóvenes. Entonces, creo yo que una forma de salir, estamos hablando también de procesos éticos, ¿no? De procesos deontológicos, donde la forma en la que nos conducimos, hablaba por allí un compañero del orden y la disciplina, ¿no? En ese sentido, bueno, pues a mí siempre me ha hecho mucho ruido el hecho de tener tantas leyes, por ejemplo, que nos impidan tratar con respeto a las infancias, ¿no? O tratar la no violencia. O sea, ¿por qué se tiene que regular la no violencia? ¿Por qué se tiene que regular el respeto o los derechos a las niñas, a los niños, adolescentes? ¿Sí? ¿En qué sentido, pues, seguimos siendo adoctrinados y no hemos hecho una conciencia, ¿no? Reflexiva? Y esto nos lo enseñan mucho las comunidades indígenas, ¿no? Quienes podamos y quienes han podido, pues, transitar en este mundo maravilloso de la cosmovisión de nuestros hermanos y hermanas indígenas, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Donde tú te das cuenta, pues, que sí hay muchas normas implícitas, ¿no? Dentro de sus conductas, pero están normadas por ellas y ellos mismos. O sea, hay convicción, y a eso me refiero con bioética, con ética, ¿no? Con un proceso deontológico, ¿no? Porque lo que decía de Jeremy es que él no define la deontología per se como una ciencia, ¿no? Que regula, sino que él habla de arte y cultura. Entonces me encanta la idea de cuestionarnos ese punto, ¿no? de vivir. Y por otro lado, bueno, también compartirles un poco el hecho de cuando se vive, digamos, con una mirada donde todas y todos cabemos, ¿no? Entonces, no pueden ser hegemónicas las reglas, ni pueden ser hegemónicas las conductas. Son culturas, diversidades, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con el valor que le llaman tolerancia, más bien, ¿no? Ahí tengo ¿no? Sensación de que no debiera. También estoy un poquito así con la palabra inclusión, porque, bueno, volvemos a esa heteronormada cuestión o hegemonizada, ¿no? Androcéntrica, de decir, te incluyo, ¿no? Porque somos buenitos y entonces voy a hacer estas adaptaciones o estas acciones afirmativas para tu bien, ¿verdad? Porque eres diferente, y ahí está el problema. Entonces, transformar nuestras miradas, ¿no? Sobre todo quienes tienen cargos de autoridad y que toman decisiones, me parece que esta transformación es urgente, ¿no? Para poder entender que los mundos, más allá del derecho, ¿no? Existen otros mundos que caminamos quizás en el desconocimiento, pero que caminamos, ¿no? Y entonces incluirnos a todas y a todos, a todes, pues incluye también la transformación de esas personas que están impartiendo justicia. Muchas gracias. Sí, y creo que te faltó citar a Freire, ¿no? Creo que es justo. Sí, 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 efectivamente, o sea, al final uno tiene una serie de conceptos, de gramáticas, de propuestas, ¿no? Que eventualmente, aquí siempre es la cuestión, ¿no? O sea, cuando hablamos de razonamientos, de motivaciones, de intención, ¿no? O sea, hablamos de autores, ideas que nos contagiaron, que nos movieron a hacer cosas, ¿no? Es una discusión, por ejemplo, que hemos tenido en algunos foros con el tema de la ideología, o sea, si la ideología termina por ser como alienante, ¿no? O si uno puede, en su momento, que me parece es la pretensión de ustedes al estudiar un diplomado en pensamiento crítico, de distinguir perfectamente, ¿no? Y al final, pues uno
uno cree y considera que es posible la construcción de consensos, la construcción de conceptos comunes, ¿no? De pensamiento colectivo, de pensamiento colaborativo, ¿no? Entonces, ahí es donde se destraba. Coincido absolutamente contigo que es odiosa la idea de tolerancia, es absolutamente odiosa, es un concepto ilustrado que también quedó anacrónico, porque la tolerancia tiene un problema, que es el individualismo. Porque es muy fácil decir, yo te tolero siempre y cuando estés en tu casa, ¿no? O sea, tú ahí haz lo que quieras, ahí ejerce tus libertades como quieras, pero no tengo ninguna intención de establecer contigo una relación, ¿no? De reciprocidad. Entonces, se vuelve odioso por eso, porque se vuelve como el pretexto para decir, mira qué avanzado es esta persona porque tolera. Sí, pero o sea, la tolerancia no construye sociedad, ¿no? La tolerancia no construye colectivo. Entonces, yo creo que igual, lo mismo, ¿no? Alguien nos dijo, tienes que hablar de tolerancia, la tolerancia es el máximo valor en la política, ¿no? Y de ahí nos casamos con eso. Cuando incluso tenemos ahora conceptos mucho más interesantes como empatía, igual puede ser también crítico, si uno sé, otredad, que también uno puede criticar desde el individualismo, nosótrico, como lo propone Carlos Leckensdorf, ¿no? Y podríamos seguir pensando en opciones, así como ahora nos dimos permiso de decir, bueno, vamos a romper esa barrera y hablar de organización social, pues decimos, dejamos hablar de tolerancia y empezamos a hablar de otros conceptos, ¿no? Que nos sean más útiles, y creo que por ahí va un poco generando estos mecanismos que empiezan a construir esta tan anhelada sociedad del conocimiento. Me parece que el tema de razón e intención no puede verse aisladamente de este concepto de sociedad del conocimiento, ¿no? No sé si Juan Abelardo, cuando concibió esto, pudiera haberlo pensado, pero claro, el problema es eso, lo vienes como considerando muy clásicamente, muy como de la filosofía griega, aristotélico-tomista, tal. Entonces, no empiezas a encontrar estas conexiones, ¿no? O sea, al final, sociedad del conocimiento, yo entiendo, alguien también lo ha criticado mucho, así como de construcción, pero parece que son conceptos nuestros, ¿no? De nuestra generación. Así como los del 18 se rayaban hablando de tolerancia, o sea, de liberalismo y cosas así, a nosotros nos raya, nos gusta, nos fascina hablar de deconstrucción y de sociedad del conocimiento. Sociedad del conocimiento para mí es la suma de todos los pensamientos, de todos los sistemas de pensamiento, del respeto de la diversidad de esas formas de pensar, lo que llamamos a veces idiosincrasia, ¿no? Cultura, y entonces el enriquecimiento mutuo, ¿no? No el tratar de imponer una razón, no la institucionalización de la razón, y decir, esta es la razón dominante y las demás tienen que someterse a ella, ¿no? Al contrario, ¿no? Porque por eso me choca la argumentación jurídica, porque es eso, ¿no? O sea, es como aprender a imponerle tu razón a los demás, y yo eso lo veo altamente antidemocrático, ¿no? Y patriarcal, ¿no? O sea, porque es como un duelo de machos, ¿no? Así, yo pienso mejor que tú, tú estás diciendo una falacia, vete, idiota, sácate, gané, ¿no? ¿Qué ganaste? O sea, ¿qué ganaste? Perdiste a un aliado, perdiste a un interlocutor, o sea, no ganaste nada, ¿no? Entonces, yo entiendo sociedad del conocimiento como una construcción conjunta, ¿no? Como Graciela Maturo usa un concepto que me gusta mucho, se llama semiósfera. O sea, como si nos imagináramos algo que está flotando y que se está enriqueciendo por ese pensamiento, que a veces no es tan positivo, a veces hay mala vibra, como se dice, pero que de alguna forma, si tenemos conciencia de eso, podemos empezar a performarlo y hacerlo como nos gustaría que fuera, ¿no? Y entonces, esas razones e intenciones, pues de alguna manera, develadas, reveladas, ¿no?
entiendo, ahí también hay una discusión bien interesante, o sea, de Byung-Chul Han, o sea, no también, no todo tiene que ser transparente, o sea, esta hiperpositividad también hay que tomarla con pinzas, ¿no? Porque eso también da pie ahora a la discusión que tienen con Elon Musk, ¿no? O sea, bueno, pues entonces ahora se va a saber lo que pensamos, las neurociencias hacia allá van, los dispositivos, los algoritmos, la inteligencia artificial, entonces, pues ya no, o sea, el hecho de que estemos discutiendo si hay intenciones, si hay motivaciones, quiere decir porque hay un espacio de libertad en el que nosotros todavía podemos reflexionar, rumiar las ideas y decir, bueno, me arrepiento, me echo para atrás, no sé si me explico. Y si todo eso fuera absolutamente transparente, o sea, como dice Byung-Chul Han, pornográfico, explícito, perdería esa parte de erotismo, ¿no? O sea, cuando es demasiado explícito, así como dice Byung-Chul Han, pornográfico, ya, o sea, pierde chiste. Entonces, tiene que haber una parte de seducción en el pensamiento, ¿no? Una parte de no hacer, o sea, de esconder razones, ¿no? Por ahí, eso muchos filósofos lo han tratado, ¿no? Incluso hay películas, ¿no? De alguien que sufre como una maldición o algo y todo lo que piensa lo dice. Y si no hubiera esos filtros, entonces la vida social sería imposible. Tiene que haber algo de filtro, tiene que haber algo de devaneo, como se dice, no sé cómo explicarlo. Entonces, también, digamos, esa sociedad de conocimiento, no como absoluta, no como absorbente, no como despersonalizante, ¿no? Sino como la suma de intenciones. Entonces, si bien yo estoy apelando a una especie de responsabilidad hermenéutica, o sea, que cada quien se responsabilice por lo que dice y por lo que piensa. Empezando por los servidores públicos, porque hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Pero que quien tenga ese liderazgo social al que se refería Juan Adolfo sea responsable hermenéuticamente. Yo pensé las cosas así, me equivoqué, entonces indemnizo, pago, restituyo, lo que sea necesario, ¿no? Pero, o sea, es tan fácil aquí decir cualquier cosa que tenga algún efecto y que nadie se responsabilice de ello, ¿no? Entonces, pues eso me parece que en la sociedad del conocimiento no es parte de una fiscalización o de un órgano que lo controle, sino de cada quien, de una ética, ¿no? Uno dice, yo me responsabilizo porque dije esto, yo me responsabilizo porque pensé esto y le hice pensar a otras personas sobre esto, ¿no? Tiene que ver un poco también con eso de los discursos de odio, que a veces es, pues yo solté ahí la fake news y después pues hizo un desastre, pues también me responsabilizo, ¿no? O sea, o sea, esta sutil cuestión entre la resistencia civil y el anonimato, ¿no? O sea, responsabilidad hermenéutica le llamo yo. Bueno, pues yo por aquí estaría deteniéndome, no, me gustaría escuchar, no sé si tienen algún comentario, algo que quieran colaborarnos. Gracias, Juan Adolfo, adelante. Gracias. Es que, doctor, me parece que concluyes, la verdad, muy bien. Decía Norma, maestra, ¿por qué hay tantas reglas? Bueno, pues porque hay hechos, hay sucesos, y cuando estos ocurren, se tienen que limitar. Sin en cambio, como tú dices, si apelamos a la ética, no necesitaríamos esas reglas. Si apelamos a a un civismo, a una cultura cívica, a una relación simplemente basado con la ética, no se requieren esas normas. Digo, los países europeos, la palabra es suficiente, no necesitas llevar copias certificadas ante notario público para acreditar algo. Llevas una copia simple o lo dices, sí lo tengo, no lo tengo, aquí está, este es mi título, perfecto, y ya. En Alemania no hay torniquetes para la entrada, ¿sí? Pero hay una supervisión, hay un muestreo aleatorio, es decir, sí hay un control. Y entonces creo que llegar
esos estadios que mencionas, donde no hubiera el poder, donde no estuviera el Estado gubernamental, pues sería eso, apelando a una conducta ética entre todos, entre todas, y con ello no necesitaríamos todas estas reglas, ¿no? Yo nada más para así clarificar, yo me refería justo a ese pensamiento marxista de llegar hasta el estado primitivo, donde sí, parte de los fases de los estadios es primero el control del Estado, total, pero que llegue un momento en el que todos y todas podamos convivir y desaparezca el Estado para que la sociedad por sí sola se regule. Entonces, yo coincido, creo que hay que apelarle más a la cuestión ética, porque en esa medida podemos quitarnos restricciones, reglas, normas, y respetando a los demás, podemos tener una mejor convivencia, ¿no? Gracias. Sí, fíjate que ayer escribí un tuit que bueno, en pocas palabras decía eso, ¿no? O sea, el caso de Baní demuestra un poco el fracaso de los derechos humanos, ¿no? Y de la parafernalia de derecho humanista en México, ¿no? Un poquito así, porque como les decía yo, pues Twitter es un espacio así, o sea, no vas a dar más argumentos y razones porque pues son pocos caracteres y la idea es como pues decir algo, hacer una catarsis, compartir una idea, no sé, ¿no? Por ahí un amigo, Polo Gama Leiva, decía que los tweets exitosos son los que son los tweets falaces, ¿no? O sea, pero bueno, ¿por qué digo eso, no? Porque pues obviamente mucha gente lo tomó a mal, así como, ¿cómo? ¿Qué te pasa, no? Los derechos humanos, estás confundiendo, una cosa son los operadores, otra cosa el sistema, ¿no? Pero pues al final una cosa no existe sin la otra, y así estábamos ahí debatiendo. Y él les dice, mire, es tan fácil. Es lo que tú dices, Juan Adolfo, ¿no? Es tan fácil. ¿Por qué los 11 siglos de Edad Media, ¿por qué uno dice, es que no pasó nada, ¿no? O sea, fue una época oscura. Y como dice Grossi, a lo mejor no, a lo mejor fue una época de luz, ¿no? O sea, porque justo no pasó nada, porque todo estaba bien, ¿no? Todo estaba tranquilo, había una serie de contrapesos que se daban en la propia sociedad. ¿Por qué no eran necesarios los derechos humanos antes? Porque había dos reglas, la regla de oro y la regla de plata. La regla de oro es, haz a otro lo que quieras que te hagan a ti. La regla de plata es en términos negativos, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Si tú introyectas esas reglas, no necesitas nada más. Entonces, los derechos humanos simbolizan o demuestran nuestro fracaso, porque no nos alcanzó el derecho y tuvimos que humanizarlo. Por eso es una tautología, derechos humanos. O sea, fracasamos, los totalitarismos nos hicieron toparnos con pared. O sea, con el derecho matamos gente, con el derecho los mandamos a campos de concentración, con el derecho discriminamos, ¿no? Usamos al derecho para eso. Entonces alguien dijo, pues hay que darle la vuelta, ¿no? Pero no hicieron algo nuevo, simplemente nada más le pusieron el adjetivo humanos. Entonces, los derechos humanos, paradójicamente, son un avance, pero fundado en nuestro fracaso. No sé si lo que dices tú tiene sentido, ¿no? Si entendiéramos el trasfondo ético, o sea, si entendiéramos el compromiso, la responsabilidad que tenemos, la posibilidad de transformar las cosas, ¿no? Entonces no requeriríamos de más reglas, ¿no? Entonces, a veces el exceso de reglas es contraproducente, porque entonces hay reglas para todos, para todo. Por eso decía, ¿será realmente el Estado de Derecho la solución? Habiendo esta inflación legislativa. Quizá no. Bueno, pues me dio mucho gusto haber estado esta mañana con ustedes. Creo que fue una mañana provechosa. Que tengan una excelente jornada. Las veo en una próxima ocasión. Y bueno, ahí seguimos en redes sociales conectadas con todos. Cuídense, bye, gracias. Hasta luego, maestro. Bye, bye. Gracias. Hasta luego, buen día. Gracias. Sí,